a platicar a continuación con Enrique de la Madrid. Lo recordará, él fue secretario de Turismo en el gobierno pasado, también fue director del Banco Nacional de Comercio Exterior. Él ha sido también participante de estas mesas de trabajo que instrumentó a partir de esta semana el Consejo Coordinador Empresarial, buscando pues fórmulas, allegándose de la experiencia, de las vivencias, pues todo mexicano que decida contribuir en encontrar una ruta, una hoja de salida para poder afrontar la crisis de la pandemia, la crisis económica que ya empieza pues, a afectar, a erosionar a los mexicanos. Enrique de la Madrid, ¿cómo estás? Buenas tardes. Darío, muy buenas tardes. Rogelio, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y con su auditorio. ¿Cómo ha sido tu participación en este think tank que implementó el Consejo Coordinador Empresarial? Pues por un lado agradecido con la invitación porque me invitaron a participar en 3 mesas distintas que tiene que ver también con la experiencia profesional que tú refieres. Una fue Bosco de la Vega, justamente en el CNA, los temas agropecuarios, los temas de alimentación y sobre todo muy relevante ahora, Darío, porque en el corto plazo el riesgo de que muchas personas, muchos mexicanos que viven al día se quedan sin ingresos y en ese caso, bueno, pues se ven en la necesidad de salir de sus casas para buscar el ingreso, ponen en riesgo su salud, la de su familia y de esta manera pues además se expande la pandemia. Entonces, en ese sentido, algunos hemos insistido mucho pues en la intervención del Estado para garantizar un ingreso mínimo a las familias y que de esa manera pues nos podamos quedar todos en casa. Entonces, esa digamos la participación con el CNA. También hoy en la mañana en la parte de empleo, con la parte de Concanaco, ahí sobre todo a reflexionar cómo el empleo, también así como queremos preservar y cuidar la salud y la vida de los mexicanos, la otra cosa en la que hay que trabajar es preservar la planta productiva, el ingreso y el empleo. Porque el riesgo, Darío, Rogelio, es que si se nos mueren también las empresas, ¿a dónde regresan los mexicanos a contratarse? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde trabajamos? Y por último, en el caso de la de Coparmex, que fue un poco después, ahí metí 2 ideas que tengo tiempo reflexionando. Una es este tema de una economía social, una economía más consciente, el papel de las empresas hacia adelante. Esto no es una idea nueva, no es una idea mía, es algo que viene desde los 80s en Estados Unidos, y el argumento es que no sea la búsqueda de utilidades el único propósito de las empresas, sino que busquen más el interés de las clientelas, de los proveedores, obviamente, de los empleados y de las comunidades. Esto es que no solamente sea maximización de utilidades, sino maximización del bien colectivo. Y un programa que eso sí, lancé una idea de adoptar un mexicano, Darío, Rogelio, porque estoy convencido de que la economía no nos va a sacar a los 50 millones de personas que tenemos en pobreza en México, sino que nos tenemos que hacer más corresponsables de la vida de otros. Es un poco el resumen de las participaciones en las 3 mesas, Darío. Sí, Enrique, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rogelio, ¿cómo estás? Enrique, tú eres un auténtico conocedor del tema turístico. ¿Tú cómo ves esta crisis del COVID y cuánto se podría extender en este sector que es muy importante para la balanza de pagos de nuestro país? ¿Cómo no? Pero yo creo que ha sido de los primeros sectores que fue afectado a partir de que en el mundo en general se resolvió que había que quedarse en casa. Pues la gente dejó de viajar, dejó de subirse a los aviones, dejó obviamente de venir a los países, de ir a los hoteles, y la caída ha sido brutal. O sea, ha sido una caída pues entre el 90 y el 100% de los ingresos. Ayer escuchaba también la participación del presidente Canirac y te habla de caída de ingresos del 90%. Entonces ha sido dramático y por eso ese sector también ha hecho una serie de propuestas que lamentablemente no han sido atendidas en el mismo sentido de compartir junto con el Estado, pues por ejemplo, el pago de nóminas para los trabajadores. El problema que veo también, Rogelio, es que va a ser de los sectores que también va a tardar más en salir, porque hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya una solución definitiva, pues por lo menos la gente no va a andar viajando al extranjero, no va a querer ir a grandes eventos de entretenimiento o a reuniones y convenciones. Entonces le veo el problema de que entró primero en la crisis y se me hace que va a ser de los sectores que va a tardar más en salir. Por eso se requiere ponerle atención, porque es uno de los sectores que realmente pues corre un peligro muy dramático y recordemos que hay 10 millones de personas empleadas en ese sector de manera directa e indirecta y representa el 8.9 del PIB
y también es un aportante de divisas para la balanza de nuestro país. Me interesa mucho ahondar en ese tema. Enrique, tú fuiste director, ya lo decíamos, del Bancomex, que tiene mucha vocación en el sector turístico, y bueno, pues también fuiste secretario de Turismo. ¿Qué futuro le depara a una actividad muy arraigada en México? Hay quienes dicen que es el efecto de la recuperación de la confianza para viajar, pues no lo vamos a ver en el corto plazo. ¿Cómo se pueden mantener los miles de negocios que hoy dependen de la actividad turística? ¿Hay alguna manera de que se reinventen en este escenario tan complicado? Pues mira, yo digo que en el corto plazo, porque todavía estamos en la emergencia, en la pandemia, hay que ayudarle a las empresas con gasto público, con recursos. Yo soy de los muchísimos que le han querido insistir al gobierno que es un momento quizá de reorientar parte del gasto público, diferir algunas obras de infraestructura y más bien ahorita metérsela a los mexicanos, a las personas, pues al mesero que no está pudiendo ir, a las personas que van y trabajan en los hoteles y no están yendo. Esa debiera de ser nuestra prioridad ahorita en el corto plazo. Y también, ¿por qué no? También el empresario, además de el negocio de la empresa, pues también tiene que ponerle de sus recursos de cuando también hubo buenos años para tratar de complementar esto. Pero es ingenuo cuando el gobierno piensa que solamente el sector privado va a cargar con esta responsabilidad. Eso yo creo que es un error. Y lo demás es que yo creo que cuando vayamos saliendo, pues quizás seremos primero los mexicanos los que nos animemos a viajar por el país. Y ahí sin duda, pues esto que hicimos en la administración pasada de Viajemos Todos por México, hay que reactivarlo. Esos programas están ahí, eso está grabado, porque yo creo que los mexicanos sí nos vamos a animar a viajar por el país, sabiendo que corremos riesgos, pero finalmente nos conocemos. Entonces, en el corto plazo, enfrentar lo más dramático, que es la caída del ingreso a las personas y el riesgo de perder la planta productiva. En eso es donde nos tenemos que concentrar. Claro. Enrique, hay una auténtica lluvia de iniciativas, de ideas en el sector privado para reanimar a la economía y también apoyar a los mexicanos más vulnerables. ¿Cuál es esta idea que tú nos planteas de Adopta a un Mexicano? Sí, cómo no. Yo decía, de acuerdo a las cifras de Coneval, 50 millones de personas de mexicanos viven bajo los niveles de pobreza. Pero somos casi 130 millones de mexicanos. Quiere decir que somos más las personas que no somos pobres. Somos más las personas que podemos ayudar a otros. Y yo ya llegué a la conclusión de que el puro crecimiento económico no saca de gente a la pobreza. Es más, los datos dicen que hoy en día en México el 75% de las personas que nacen pobres morirán pobres y que te llevará más de 3 generaciones a una familia a salir de la pobreza. Sin embargo, si los mexicanos en lo individual, los que hemos tenido más oportunidades, buscamos al hijo o a la hija de la persona que trabaja cerca de nosotros, del empleado, de alguna persona que tiene necesidades, y en ese sentido la adoptamos. ¿En qué sentido? En decir, yo asumo la responsabilidad de que terminas tus estudios y esos yo los pago. Yo voy a hacer un mentoraje de darle seguimiento a tu desarrollo de estudiante y después ver cómo te incorporas a la fuerza laboral. En pocas palabras, hacer con otras personas lo que hacemos con nuestros seres más queridos, que no es más que buscar oportunidades. Pues Enrique de la Madrid, muy agradecido que nos tome la llamada. Buenas tardes. Al contrario, gracias Darío, gracias Rogelio, un abrazo.